Dosers, ¿qué tal están? Feliz semana. Los invito a que me acompañen en los próximos minutos, ya que estaremos hablando de un tema súper interesante, la bancarización en Cuba. Para ello decidimos dividir este video en dos segmentos, tiempos o momentos. En un primer momento vamos a estar estableciendo una especie de cronología en cuanto a los acontecimientos y sucesos que giran en torno a este proceso, para en un segundo momento exponer los efectos que trajo consigo esta bancarización dentro de la isla. Así que sin más preámbulos, demos inicio a este contenido. Para entender todo el contexto, creo que se hace necesario definir qué es realmente la bancarización, y este es nada más y nada menos que el proceso mediante el cual el dinero y las transacciones se gestionan a través del sistema bancario formal en lugar de hacerse con el efectivo o de forma informal. En pocas palabras, es cuando las personas o negocios utilizan tarjetas, cuentas bancarias, transferencias o simplemente pagos electrónicos para mover su dinero. Entonces, resumiendo, ¿qué implica esta bancarización? Incluye detalles como el uso de cuentas bancarias, el uso de tarjetas magnéticas, hacer transferencias electrónicas, pagos por mediación de códigos QR o apps móviles, recibir salarios o ingresos por mediación del banco y, el punto más importante, reducir el uso del efectivo. Y podemos decir que el objetivo, en teoría, es modernizar la economía, es facilitar los pagos, controlar un poco más el dinero y hacer más seguras las transacciones. Ahora, situándonos en nuestro país, Cuba, realmente la bancarización, ¿cómo se manejó? Puedo decirles que no fue un proceso completamente natural como normalmente suele suceder en el resto de los países. Fue un proceso lento y bastante tedioso, y ahora les voy a estar compartiendo una cronología de muchos hechos importantes que conllevaron a el uso de ella. Digamos que en el año 1997 es donde se introduce en Cuba el sistema de tarjetas magnéticas y cajeros automáticos, marcando de esta forma el inicio de la digitalización bancaria. Se crean infraestructuras básicas de banca electrónica, pero el uso en ese entonces era un poco limitado. De hecho, aprovecho para mostrarles, así sin exponerles mis datos personales, cómo se ven estas tarjetas a día de hoy, porque sí, al paso del tiempo fueron evolucionando la forma de construcción, la presentación, incluso otras tarjetas auxiliares como la de Telebanca, que es para iniciar sesión en la aplicación móvil, poder activar las tarjetas en los cajeros automáticos, entre otras herramientas que puede facilitarte esta tarjeta que les estoy mostrando. En paralelo, en el año 1996 es cuando llega a Cuba el internet, pero muy limitado durante muchos años. Resultado, para ese entonces, cuando fue el inicio de todo, el efectivo seguía dominando la economía dentro de la isla. Entonces ya comenzamos a ver esos pequeños destellos del inicio de la bancarización en Cuba, ya que en el año 2015 es cuando sale al mercado, sale a la luz la aplicación Transfer Móvil, desarrollada por EDEXA, que entre sus herramientas más importantes permite las transferencias entre personas, pago de servicios como la electricidad, el teléfono, el gas, puedes recargar, entre otros servicios, y tuvo un crecimiento de 1 millón de usuarios en el año 2020 y más de 5 millones posteriormente. A medida que fue pasando el tiempo, se fueron desarrollando otras aplicaciones o plataformas bien conocidas y bien utilizadas a día de hoy, como es el caso de Enzona. Durante la pandemia, o sea que estamos hablando del año 2020-2021, se impulsa el comercio electrónico y se incentiva el pago sin efectivo. Y aquí vienen aspectos bien importantes que quiero reflejar en los años comprendidos entre el 2019 hasta el 2022, ya que, por ejemplo, durante el año 2019 hasta el 2021 comenzó el proceso de la desaparición del ya difunto fallecido peso convertible o CUC, una moneda cubana básicamente que, junto con el peso cubano, de cierta forma con el tema del efectivo, manejaban un pequeño balance dentro de la economía. Además, tenían dos monedas, básicamente el cubano, que podía producirla con su propio sudor, con su propio cobro, para comprar lo que necesitaba. Luego de esto, un año importante para todos estos sucesos fue el año 2021, que luego de la desaparición del peso convertible o CUC comenzó a implementarse gradualmente por un periodo determinado otro tipo de pagos electrónicos, los pagos en tienda por mediación de la moneda libremente convertible, que de ella hemos hablado bastante. Básicamente una tarjeta con un pago digital, que dentro de esa tarjeta el dinero que usted posee son dólares, lo que es una moneda libremente convertible, y era con la única con la que podías comprar dentro de estas tiendas. Además, en el año 2020 se habilita el pago de impuestos por vía electrónica. También se introducen bonificaciones por pagos digitales. Cada vez que usted iba a un centro, a un
establecimiento y decidía pagar por mediación de transferencias o pagos por apps digitales como las que les mencioné o códigos QR, te hacían un descuento de tu compra. Y por supuesto, promociones para incentivar su uso. Como objetivos oficiales se planteó, como les mencioné hace unos minutos atrás, reducir uso del efectivo, controlar los flujos financieros y disminuir la evasión fiscal. Por lo que se proponía con todo este proceso es que al haber menos efectivo, esto va a ser igual a más trazabilidad del dinero. Aquí es cuando comienza a todo salirse de control. Año 2023, cuando se deciden tomar ciertas y determinadas medidas, como es el caso de los límites al uso de efectivo, la obligación de usar canales electrónicos, que esto va dedicado o dirigido principalmente a los negocios, inclusión de todos los actores económicos, como es el caso de las empresas estatales, las medianas o pequeñas empresas, más conocidas por todos como MIPYMES, y los trabajadores privados. Así llegamos a años más recientes, 2024 y 2025. Ya para ese entonces, Transfermóvil, esa aplicación digital, domina el ecosistema digital con gran parte de las operaciones. Se expanden pagos por códigos QR, transferencias, bancos crean cronogramas para bancarizar a todos los clientes. Y un detalle importante con toda esta situación: a día de hoy esa aplicación sigue existiendo solo para teléfonos con sistema Android. No hay versión para teléfonos Apple o teléfonos con sistema iOS. Simplemente otras aplicaciones alternativas que cumplen básicamente su misma función, como es el caso de la banca remota, entre otras que han utilizado o han sacado a la luz las mismas personas que se dedican a poner estas aplicaciones, como es el caso de K-Card, una aplicación para pagos electrónicos. Ahora bien, pongámonos un poco cómodos porque toca el turno de pasar al segundo momento de este video, que ahora sí vamos a conversar bastante de cosas que yo personalmente como cubano he vivido dentro de Cuba, cosas que uno normalmente a diario sufre con todo este problema de la bancarización. Sí, vamos a hablar ahora de los efectos que ha traído consigo esta bancarización a día de hoy, en la actualidad 2026, dentro de Cuba. Primero, vamos a la parte positiva. Vamos a hablar de los efectos positivos que puede haber traído todo este proceso dentro de la isla. Primero que nada, que son los menos visibles. Hablamos de la comodidad. No es menos cierto que hace unos cuantos años atrás, como vieron en la cronología, no existían estos pagos dentro de casa, sin cola, para algunos aspectos, no para todo en su totalidad, como es el caso de algunos servicios como la electricidad, el gas y el agua, que si te pasas del mes o del tiempo limitado de pagar, tenías que ir a la empresa a hacer tu cola y hacer este pago. Incluso algo que se ve muy a menudo, muy a diario dentro de Cuba, que es que vas a pagar algún producto, algo que te interesó comprar a través de las redes sociales, que esto, ojo, es un riesgo grandísimo, esa compra y venta de cualquier tipo de producto o lo que sea que estés buscando en plataformas como Facebook, Instagram, Rebolico, todos esos sitios donde los cubanos venden sus productos y usted compra, que por mediación de eso pagas por transferencia, quien lo acepte, y te llegan el producto hasta la puerta de tu casa, además de un costo extra por llevártelo por el servicio de mensajería. A raíz de esto existió un mayor control fiscal y también puedo decirles que hubo una inclusión financiera teórica, ya que ahora, a día de hoy, dentro de Cuba hay más personas con cuentas bancarias. Sí, porque la gente solamente se enfocaba en el efectivo, como dice el buen cubano, guardar todo el efectivo debajo del colchón, y nadie pensó en una cuenta bancaria que puede servirle para abrir su propio negocio, en el caso de los actores económicos, para presentarse en una embajada, entre otros aspectos. Pero bueno, a día de hoy les sigo diciendo que mucha gente, por todo lo que vivimos con todos estos temas, sigue guardando su efectivo debajo del colchón. Ahora, comencemos con los efectos que todo cubano vive a diario. Por supuesto que voy a arrancar de estos efectos negativos con la crisis del efectivo. Ya desde que comenzamos el video fuimos como que hablando, ¿saben?, de todos los factores que desencadenó, cómo a día de hoy hay una escasez monetaria grandísima precisamente por esto, por la implementación de la bancarización, con el objetivo de que todo, absolutamente todo, fuese por mediación de transferencias, por pagos digitales, y esto de cierta forma influyó en la escasez monetaria que existe a día de hoy. Entre otros aspectos que puedo mencionarles, como es el caso de la devaluación del peso cubano, la eliminación del peso convertible, que esta devaluación se debe precisamente a la fuerza o el poder que llega a tener monedas extranjeras como el dólar principalmente y el euro en el mercado informal, y más reciente en el mercado también formal, con esa tercera tasa flotante de cómo está el cambio por mediación de el banco legal, ¿saben?, de una forma legal. También otro factor que puede influir
es el deterioro de los cajeros automáticos. A día de hoy puedo decirles que es un poco engorroso, que los cajeros se pasa mucho trabajo, no hay, digamos, presupuesto para constantemente darles mantenimiento o cambiarlos por unos nuevos, y a eso súmenle algo que yo les he documentado cuando hago mis videos sobre la realidad y mostrarles qué pasa aquí en Cuba, las grandes colas que debido a esta escasez monetaria suceden a día de hoy en estos cajeros. Personas que madrugan desde horas tempranas de la mañana para hacer la cola, para ser los primeros, para poder alcanzar efectivo, porque pasan 10 o 15 gente y cuando te toca a ti ya no hay efectivo en el cajero. Que en el cajero se pone una cantidad exacta en el día, ya cuando se quedó el cajero vacío hay que esperar al próximo día a ver si lo reabastecen. Muchos factores en torno, la verdad. Por no hablarles de otros factores un poco más tediosos, como las personas que se dedican a reservarte un turno, los denominados coleros, toda esa locura. La dependencia total del internet o de los datos móviles o la telefonía con acceso a las redes sociales y a todos estos medios digitales. Porque evidentemente, si no hay internet, si no hay electricidad, si no hay datos móviles, eso va a ser muy engorroso para las personas que disponen de todos estos pagos y de todos estos canales y transferencias digitales. Puedo citarles como ejemplo el grupo más afectado con todos estos aspectos, que son las personas de la tercera edad. Imagínense una persona de 60, 70 años que no tenga familia, que viva solo, que no tenga ni siquiera dinero para comida. Pensar en el hecho de que tienen que tener un teléfono móvil, que saben que aquí sí, muchas personas lo tienen, pero básicamente es un lujo. A eso súmenle que luego de tener el dinero para el teléfono, tiene que tener dinero para comprar datos móviles, que están carísimos a día de hoy, para poder tener internet, para usar la aplicación. Aunque bueno, básicamente la aplicación principal de la cual les hablé, que es Transfer Móvil, hay algunos aspectos que sí funcionan con datos móviles, pero no en su totalidad. Pero en el caso de Enzona, creo que todo sí es por mediación de internet y de datos móviles. Entonces, imagínense cuando la persona, de forma general, les mencioné ese grupo etario, por ponerles un ejemplo, pero imagínense cuando la persona no tenga un teléfono, no tenga dinero para conectarse a internet, llega al banco, no hay electricidad, ya todo se vuelve un caos y una odisea. De hecho, puedo hablarles de otra plataforma que llevamos bastante tiempo hablando de ella con el tema del combustible, que ha ganado fuerza con el tema de las transacciones, de hacer cualquier tipo de operación dentro del banco, que es la aplicación Ticket. Sí, esa aplicación, además de reservar tu turno para las gasolineras, entre otros aspectos, también sirve para reservar tu turno en otros establecimientos, dígase el cine, el teatro y también los bancos. Puedo decirles que a día de hoy ha ganado mucha fuerza porque muchas personas reservan su turno por mediación de esta aplicación, una aplicación que tiene que ser usada por medio del internet y de los datos móviles, y por una cantidad de dinero, no recuerdo ahora, ese dato no lo tengo, en pesos cubanos tú reservas un turno y cuando llegas a el banco puedes pasar por encima de la cola, que de hecho ahora en muchos bancos se estila que atienden a todas las personas que reservaron su turno por mediación de esta aplicación, para después en un horario determinado, dígase 12 del día, 1 de la tarde, atender a las personas del público que no necesariamente reservaron su turno por medio de esta aplicación, sino pedir el último y ya está. Básicamente recordemos siempre lo tedioso y lo incómodo y lo difícil y complicado que puede ser tener conectividad dentro de Cuba. Eso recuérdenlo para pensar en algo como hacer transferencias y hacer todo tipo de operaciones bancarias por mediación del teléfono. Y ahora vamos con un efecto que sí genera bastante polémica, bastante problemática, que es las distorsiones que ha provocado esta bancarización con los negocios. Todos lo sabemos, esto es un hecho a día de hoy dentro de Cuba. Lo que más la gente busca es efectivo. Y los negocios, las medianas y pequeñas empresas, las MIPYMES, no son la excepción. Bueno, ellos lo buscan más que una persona natural, más que una persona que comúnmente lo que quiere es comprar un producto, comprar aseo, comprar comida en uno de esos negocios precisamente. Bueno, yo he sido un vivo ejemplo de cosas que me han pasado precisamente con estos negocios, debido a que ellos, como necesitan efectivo, porque sí, cuando van a reabastecer su negocio, cuando van a los proveedores o a estas tiendas mayoristas para buscar todos sus recursos para el mismo, estas personas vienen o son los primeros que te piden efectivo para poder hacer las compras. Entonces es como que una escalera que va decayendo y saben que el peldaño
más bajito es el cubano de a pie, el que siempre sigue afectado con todos los golpes de la vida. Pero bueno, ¿qué puedo decirles? Lo mismo que cuando uno va a estos negocios, ya les he compartido muchos ejemplos que he vivido en todos estos meses. Tú vas a un negocio y entonces cuando vas a pagar por transferencia porque no tienes efectivo, te dicen, no, tu compra tú puedes pagar por transferencia solo hasta 1,000 pesos. Y uno dice, bueno, si te pago nada más o me aceptas solamente 1,000 pesos por transferencia, ¿cómo crees que te voy a pagar, no sé, un paquete de pollo que cuesta 4,000 pesos cubanos? Y eso lo ves en muchos de ellos. No quiere decir que sea general ni que todo el mundo lo esté ejerciendo así. Esas son como que condiciones que pone el dueño del negocio para, de cierta forma, siempre sentirse beneficiado de él y salir ganando. Entonces es algo complicado que tú no tengas efectivo y que tengas que dar la vuelta e irte porque no tienes otra forma que cómo pagar que no sea por una transferencia que dentro de tu tarjeta es donde tienes todo el dinero para hacer tu compra. A eso mismo, súmenle el hecho de un short que yo les compartí anteriormente que, bueno, fui con efectivo. Decidí ir con, o lo que tengo, son denominaciones de billetes pequeños, billetes de 10 pesos, de 5 pesos. Bueno, ¿quién le dice a ustedes que en muchos lugares te dicen, no, solo aceptamos billetes de a 10 hasta 10 billetes? ¿Qué son en Cuba 10 billetes de a 10? 100 pesos cubanos. Eso no te alcanza ya ni por un chicle. Imagínense a aquella persona que de por sí no tiene efectivo, que pasa trabajo para conseguir efectivo, y el banco le emite la cantidad que haya sacado o que haya extraído en billetes pequeños. ¿Qué se hace la persona cuando le dicen eso en un negocio o cuando va a comprar algo? Vaya, como decimos nosotros en la prueba de matemática, no tiene solución. En otros lugares porque ellos lo deciden así y así es como funciona su negocio, te rechazan por completo el pago digital, ¿saben? Te dan como que curvas, te dicen, oye, aquí no aceptamos pagos por transferencia, o ese cuento que he visto mucho, sobre todo en videos de personas que cuentan sus vivencias, que dicen, ya excedimos el límite de pagos por transferencia, tienes que pagarnos en efectivo, cosa que eso no existe. Eso es un cuento chino de esos que te meten porque ellos sí o sí quieren el efectivo por parte de la persona que está dentro de su establecimiento consumiendo o comprando algo. Por lo que básicamente podemos decir que bajo la percepción de estos dueños de negocios, de MIPYMES, de cafeterías, de bares, pueden llegar a emitir o se puede llegar a concluir que para ellos la transferencia es la ruina. ¿Por qué? Porque esto trae consigo problemas de liquidez, dificultad para convertir saldo digital en efectivo, que esto sí nos pasa a todos. Nos encontramos dentro de Cuba con una economía dual, que es la digital versus la real. ¿Por qué la gente sigue prefiriendo tener el efectivo a pesar de que esté en escasez rotunda? Porque puedo decirles que el dinero en una cuenta va a ser como que algo desigual a un dinero usable. O sea, que de por sí tú tienes una gran cantidad de dinero dentro de tu cuenta bancaria y lo tienes dentro de la cuenta, pero al mismo tiempo no lo puedes utilizar en el momento que lo necesitas porque cuando vas a extraer el dinero te dan una cantidad limitada, una cantidad que no se ajusta acorde al monto que tú necesitas para hacer algún pago cuando te lo piden en efectivo. Y puedo decirles, a modo de exponerles otro ejemplo que lo mencioné de manera superficial anteriormente, el tema de las personas que por verlo de una manera cómoda, el pago digital, cuando van a comprar algo a través de las redes, se están arriesgando un montón. Es por eso que muchas personas siguen enfocándose y prefieren la vieja escuela de ir al lugar y pagar en efectivo personalmente que confiar en una persona que te está vendiendo supuestamente un producto, y esto puede prestarse para robos, para estafas, para falsificaciones. Muchos casos que hemos expuesto en estos videos que hablamos sobre las diferentes estafas que están sucediendo en Cuba, de personas que te envían mensajes falsos de la misma aplicación Transfermóvil y en Zona, y usted pasa un dinero y lo pierde. No, ¿para qué hablarles de eso? Eso relacionado con la bancarización creo que es un tema aparte para otro video. Y así damos por concluido este pequeño espacio donde estuvimos abordando y construyendo todo un esquema cronológico y actual en cuanto a la bancarización en Cuba. ¿Qué tal les pareció? Cuéntenme todas sus impresiones. Si eres cubano viviendo dentro de Cuba o cubano fuera de Cuba que conoce estos temas, comenta qué crees al respecto de este proceso. Igual, si eres una persona que no eres cubano y sabes un poco de estos temas financieros, bancarios, económicos y conoces por primera vez cómo suceden y funcionan todos estos temas dentro de Cuba, también es válido que comentes todas tus impresiones. Les reitero que
este video lo hice enfocado en todo lo que he vivido como cubano respecto a la bancarización. No soy económico, no soy financiero, no soy nada de eso, simplemente un youtuber que le gusta investigar y buscar información al respecto para compartirles contenido interesante sobre mi isla, nuestra isla. Así que de esta manera me estoy despidiendo sin antes darte las gracias porque hayas visto este video hasta el final y sabes que me apoyas un montón dejando tu me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible, que con esta herramienta me ayudas un montón a recomendar este material a más personas y suscribiéndote allá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse para más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.